Quiero compartir con ustedes un mensaje acerca de el profeta Isaías. El título del mensaje que le quiero compartir es El profeta Isaías, fidelidad, obediencia y esperanza en Dios. El profeta Isaías es uno de los siervos escogidos por Dios en el Antiguo Testamento y a través de su ministerio profético, Isaías nos enseña importantes lecciones sobre la obediencia, sobre la fidelidad en Dios y sobre la esperanza en Dios. En este mensaje que vamos a compartir, quiero que veamos algunos aspectos claves en la vida de Isaías, algunas características de él y que veamos cómo su mensaje sigue siendo relevante, importante para nosotros el día de hoy. Quiero que veamos en primer lugar su llamado y consagración, si es tan amable de acompañarme con sus Biblias, a Isaías, capítulo 6, versículo 1 al 8. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daban voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ¡ay de mí, que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en sus manos un carbón encendido tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: He aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. O como algunos conocen la canción: heme aquí, envíame a mí. A los viejitos las conocen. En Isaías capítulo 6, versículo 1 al 8, se nos relata el poderoso encuentro de Isaías con la santidad de Dios en el templo. Y cuando nosotros tenemos un encuentro con Dios, nos encontramos con Él, suceden cosas maravillosas. La primera cosa que sucede es la conciencia de la propia indignidad. Sos consciente de tu indignidad ante un Dios tan digno. Si Dios te ha llamado o te está llamando, tenés que pasar por una experiencia similar a la que describe Isaías en el capítulo 6. Isaías clamó con amargura de espíritu, reconociendo su indignidad, reconociendo su pecado al estar en la presencia de Dios. Dice: ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y Dios nunca te llenará de sí mismo hasta que te haya vaciado de vos mismo. Si sentís el deseo de servir en la iglesia, servir a Dios, tenés que ser consciente de tu propia ineptitud y completa indignidad para ser siervo del Dios viviente. Si aún no llegaste a este punto, es necesario comenzar a reconocer la necesidad de depositar tu confianza en Él, arrepintiendo de tus pecados, la necesidad de tu nuevo nacimiento espiritual. Y una señal de que has nacido de nuevo es que te das cuenta de tu propio pecado, es que te das cuenta de tu propia impureza ante los ojos de Dios. Al confesar, su pecado, Isaías notó dos cosas importantes. Y primero es que se dio cuenta de que su principal don y ministerio, ser predicador y profeta, también era
un lugar en donde cometía más pecados. Nuestros dones y habilidades pueden ser en algún punto una piedra de tropiezo para nosotros mismos. Nuestros dones y habilidades pueden convertirse en un punto débil para nosotros donde más pecamos. Y en segundo lugar, antes de encontrarse con Dios, Isaías emitía juicio. Isaías juzgaba a otros por sus pecados, pero ahora se veía a sí mismo con humildad y reconocía que él también compartía el mismo pecado que los demás. Ya no se consideraba mejor que los demás. En la presencia de Dios, Isaías comprendió su verdadera naturaleza y se dio cuenta de que todos, incluyéndolo a él, incluyéndolo a todos nosotros, necesitamos de la gracia y el perdón de Dios. La santidad de Dios reveló la verdad sobre su propia vida y la verdad sobre el pueblo. Tenían todos labios inmundos. El efecto de contemplar a Dios es hacer que uno se dé cuenta de su propia indignidad y la corrupción de su propio corazón. Isaías se vio a sí mismo a la luz de la santidad infinita del Señor. Siempre es así cuando un hombre es llevado conscientemente a la presencia de Dios. Cuando Job, si ustedes recuerdan, vio al Señor, clamó, me arrepiento en polvo y en ceniza. Cuando Pedro reconoció en Jesús al creador de los peces, del mar, cayó a sus pies y clamó, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Ahora, noten cómo es que se le hizo sentir a Isaías su propia indignidad. Fue primero por un sentido de la presencia de Dios. Siguiente placa. Su encuentro con la santidad de Dios en el templo. Isaías tuvo un poderoso encuentro con la santidad de Dios. Nos dice, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban, y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Isaías está diciendo algo como esto. En el año en el que perdimos a nuestro rey humano, vi yo al verdadero rey de todo. No hay motivo para entrar en pánico, para tener miedo, para tener terror, cuando Dios está en el trono, cuando Dios está reinando. A Isaías le pudo parecer que todo se estaba desmoronando, pero el soberano estaba manteniendo todo unido y todo bajo control. Cuando uno se encuentra con personas famosas, no sé, por ejemplo, te encontrás a Messi, probablemente te quedes sin habla, no sepas qué decirle, o te quedes asombrado. Bueno, pero eso no es comparado en nada con lo que vio Isaías. Imagínense cómo debe haber sido para Isaías ver al Señor alto y exaltado, con la cola de su túnica llenando el templo. En aquel entonces la longitud de la túnica señalaba un importante estatus, un nivel de importancia para esa persona. Cuando la princesa Diana se casó, la cola del vestido medía 7,5 metros de largo, pero no se compara con la del Señor que cubría todo el templo, nos dice. Isaías ve a los serafines, que son un cierto grupo de ángeles llamado a atender en la adoración, a reconocer la santidad de Dios. Dice que se cubrieron el rostro porque estaban en la presencia de la santidad. Y lo más increíble de estos ángeles, de estos serafines, no era su apariencia, sino su mensaje. Ellos clamaban en adoración
en el versículo 3 diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Cuando nosotros queremos enfatizar algo, eh, mostrar que algo es importante, ¿qué hacemos? Lo subrayamos, usamos cursiva, negrita o letras en mayúsculas o incluso le agregamos signos de exclamación a lo que escribimos. Bueno, el pueblo judío usaba la repetición cuando quería enfatizar algo. Decir 3 veces una palabra, decir 3 veces algo, era elevarlo al máximo grado de importancia. Cuando los ángeles dicen santo, 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 están enfatizando el impresionante esplendor de la santidad de Dios. ¿Sos consciente de que este es el único atributo, perfección de Dios, que se repite 3 veces en la Biblia? La Biblia nunca dice que Dios es amor, 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 o luz, 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 o que es verdad, 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 o misericordia, misericordia, misericordia. Pero la Biblia sí dice que Él es santo, santo, santo. ¿Y quiénes somos nosotros, pecadores, para aspirar o para creernos dignos de un Dios 3 veces santo? Este encuentro nos enseña a nosotros a respetar solemnemente el servicio a Dios y reconocer que somos incapaces de servirlo con nuestras propias fuerzas. Al acercarnos a Él para servirle, tenemos que hacerlo con humildad y temor reverente. No podemos jactarnos de nuestras propias habilidades, de nuestras capacidades, logros, sino que tenemos que reconocer que todo lo que hacemos lo hacemos gracias a su gracia y su dirección. Que nos apartemos de todo pensamiento, de jactancia y de toda idea de servir a Dios en nuestras propias fuerzas y clamemos como Isaías, ay de mí que soy hombre inmundo de labios. Pero hay una cosa más que vemos en la siguiente placa, y es que en este encuentro Isaías experimenta la misericordia y purificación de parte de Dios. Mira el versículo 6 ahí en tu Biblia y nota que la misericordia de Dios se pone en marcha en el momento exacto en que Isaías reconoce su miseria. Dice, voló hacia mí uno de los serafines teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar, y con unas tenazas, versículo 7, y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Dios no deja a Isaías devastado. Dios no lo deja arruinado. Él hace algo al respecto. Este acto simbolizó la eliminación de su culpa y la limpieza de su pecado. Isaías escuchó la alabanza de los serafines y el canto ensordecedor de estos ángeles que sacudió los cimientos mismos del templo. Pero, ¿qué estaba escuchando Dios? ¿Qué es lo que él escuchó? Dios escuchó el grito débil y temeroso de un hombre miserable. Cuando Dios escucha a Isaías, envía inmediatamente un serafín con un mensaje de misericordia. Como nos recuerda el Salmo 51, versículo 17. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Nuestros labios son una parte sensible, eh, y es esa misma parte del cuerpo la que el ángel toca con un carbón encendido. La verdadera salvación siempre es dolorosa porque implica una lucha por quién finalmente tendrá el control de nuestras vidas, nosotros o Dios. Aunque la gracia de Dios es gratuita, seguir a Cristo tiene un costo, pero la recompensa es la liberación del pecado y la experiencia de la misericordia divina. Dios no nos deja devastado, no nos deja arruinado, sino que actúa en nuestras vidas para perdonarnos, para transformarnos, para purificarnos. Y ahora quiero que veamos la aceptación de la misión del Señor, porque
Isaías vio por primera vez la majestad del Señor, después fue vencido por la miseria de su propia pecaminosidad, experimentó la misericordia de Dios, ahora en el versículo 8 acepta la misión del Señor. Y oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces dije, aquí estoy, envíame a mí. Al aceptar la misión del Señor, Isaías es primero sensible a su voz. Oí la voz del Señor, dice. Hasta ese momento había visto la gloria de Dios, había oído el canto de los serafines, había sentido el carbón ardiente en sus labios. Ahora, por primera vez, escuchó la voz del Señor. De repente, los ángeles que estaban cantando se quedaron en silencio y la voz que resonó en el templo resonó con unas preguntas penetrantes. ¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? El hebreo está en plural, dando evidencia en el Antiguo Testamento de la existencia de la Trinidad. Después de ser sensible a la voz de Dios, Isaías se entrega al llamado de Dios. La única forma, hermanos, en que viviremos en misión es cuando seamos limpiados nosotros por la misericordia de Dios y abrumados por la majestad de Dios. Al pedirle a Dios que lo envíe, Él está demostrando su entrega incondicional como siervo de Dios. Mirá la respuesta de Isaías. Aquí estoy, envíame. No le está diciendo acá en Laguna Paiva estoy. No le está dando una ubicación, sino que se está rindiendo a su vocación. Se está poniendo a disposición como enviado del Dios Todopoderoso. Al pedirle a Dios que lo envíe, Él está demostrando su entrega incondicional. Dios sigue buscando personas que hayan sido tan conmovidas por su majestad, que hayan experimentado su misericordia a la luz de su miseria, que estén listos para unirse a su misión. Dios busca a aquellos dispuestos a ser instrumentos en sus manos y a proclamar la palabra al mundo. Isaías respondió al llamado con humildad y disponibilidad. ¿Y vos? Nuestra vida tiene que estar dispuesta a responder al llamado de Dios y estar consagrada para su servicio. Eso en cuanto al llamado y consagración de Isaías, pero también quiero que compartamos un tiempo acerca de su ministerio como profeta. Y quiero que me acompañen con la lectura también en los versículos 9 al 10. Isaías fue sin duda uno de los predicadores más elocuentes y sin embargo no se pudo ganar ni los oídos ni los corazones de quienes lo escuchaban. Como está escrito en el capítulo 28, ellos no quisieron oír. Sobre su ministerio como profeta, quiero que hablemos sobre su profecía sobre el juicio de Dios. Isaías habló un mensaje de juicio de Dios. Les advirtió a los líderes corruptos de Israel que su rebelión contra el pacto de Dios iba a tener un alto costo. En el tiempo de Isaías, el reino de Israel estaba dividido en dos: el reino del norte, Israel, y el reino del sur, Judá. Ambos reinos se alejaron de Dios y sus líderes se habían vuelto corruptos, opresivos, ignorando las enseñanzas de Dios, ignorando los mandamientos de Dios. Isaías fue llamado por Dios para denunciar estas prácticas y advertir sobre las consecuencias inminentes si no se arrepentían. ¿Cuáles eran esas consecuencias? Que Dios iba a usar grandes imperios, el de Asiria y después el de Babilonia, para traer juicio sobre Jerusalén si persistían en la idolatría y la opresión al pobre. Pero también Él tiene un mensaje de advertencia y de esperanza. Su mensaje era una combinación de advertencia sobre el juicio divino debido a la rebeldía de los pecadores, pero también incluía una poderosa esperanza sobre la llegada
del rey del linaje de David, el Mesías prometido. El mensaje profético de Isaías no solo contenía advertencias sobre el juicio inminente debido a la maldad, sino que también ofrecía esperanza. Isaías profetizó sobre la venida del Mesías, un rey descendiente de David, que traería salvación y restauración. A lo largo de sus escritos, especialmente en el capítulo 9 y en el famoso capítulo 53 de Isaías, se revela la identidad de este siervo sufriente que llevaría el pecado y la redención de su pueblo. Sin embargo, su mensaje de advertencia y esperanza era tratado como un cuento inútil. A pesar de que su mensaje era tan claro como la luz del día, la mayoría, si no todos, parecía ignorarlo, parecía rechazarlo. Por eso Isaías se preguntaba con gran tristeza en el capítulo 53, ¿quién ha creído nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Él compartió un mensaje de juicio, un mensaje de advertencia y de esperanza, pero como respuesta solamente obtuvo la dureza de corazón y el rechazo de su mensaje. No era culpa del predicador que Israel rechazara sus advertencias. Toda la culpa se acumulaba del lado de esa nación desobediente y rebelde. Esta actitud obstinada de Israel es un recordatorio para nosotros de la necesidad de mantener nuestros corazones abiertos y receptivos a la voz de Dios, evitando la dureza que puede bloquear la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Como iglesia tenemos que evitar caer en la complacencia y en la desobediencia, sino que tenemos que estar dispuestos a escuchar y obedecer la palabra de Dios. Tenemos que reconocer la autoridad divina de las Escrituras y vivir en obediencia a ellas, incluso si eso significa enfrentar oposición y rechazo por parte del mundo. Isaías fue enviado a predicar una verdad bastante desagradable para el oído, pero como un verdadero héroe, fue muy valiente en predicarla. Y quiero que compartamos acerca del deber del predicador de proclamar la verdad. Isaías nos recuerda el deber del predicador, que es proclamar la verdad aun cuando no sea agradable para aquellos que la escuchan. Si somos llamados por Dios a predicar o enseñar o discipular, tenemos que ser valientes y fieles en compartir su mensaje, sin preocuparnos por modificar el mensaje para hacerlo aceptable al oído de mentes impías. Cuando evangelizamos, por supuesto, compartimos las buenas nuevas de salvación, pero para que el pecador entienda cuáles son las buenas nuevas, tiene que primero escuchar las malas noticias de su condición. Spurgeon, un famoso predicador, dijo que aquel que modifica o suprime la verdad, aunque sea en el más mínimo grado, para agradar y satisfacer a las personas, es un traidor y un cobarde. Los siervos de Dios tienen que recibir el mensaje de Dios y entregarlo sin importar si es mal recibido, sin importar si es rechazado, sin importar si es ignorado. Tienen que entregar el mensaje con el mismo espíritu que lo hizo Miqueas, quien prometió: tan cierto como el Señor vive, solo diré lo que el Señor me indique. La historia de Isaías nos muestra que a veces el mensaje del Evangelio será rechazado por personas con corazón duro, pero nuestro objetivo principal no es ganar almas, sino glorificar a Dios. Si predicamos con pasión y esperanza en Dios, nuestra recompensa será igual de grande, incluso si no vemos conversiones inmediatas. Versículo 9 al 10 dice así: y dijo, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved, por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos,
y ciega sus ojos para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta, ni haya para él sanidad. Vemos que Israel iba a escuchar, pero no recibir. Se les iba a predicar y el único resultado era que su corazón se iba a endurecer, sus oídos se iban a tapar y sus ojos se iban a oscurecer. ¿Puede ser ese alguna vez el efecto del Evangelio? ¿Puede ser ese? La Biblia lo dice. Dios no hace deliberadamente a los pecadores ciegos, sordos y de corazón duro. Él no lo hace. Pero cuanto más se resisten las personas a la verdad de Dios, menos capaces son de recibir la verdad de Dios. Más duro se vuelve su corazón. Pero aún así, como siervos, tenemos que proclamar, predicar la verdad, sin importar cómo responda la gente. Porque la prueba del éxito de un ministerio no es lo exterior, sino la fidelidad que vos tengas a Dios. Si predicás el Evangelio fielmente, esperando en Dios, y aún así no se convierte ninguna persona, tu recompensa va a ser igual de grande en algunos aspectos, porque la conversión de las personas no es una obra humana, sino una obra divina. Nuestro consuelo como mensajeros es el mismo de Isaías en el capítulo 49. Mi causa está delante de Jehová y mi recompensa está con Dios. Ahora, como predicadores, tenemos que estar dispuestos a llevar el Evangelio incluso a aquellas personas que no lo van a recibir con agrado, enfrentando desafíos, oposición. Como siervo de Dios, no tenemos que ir solo a los lugares agradables, sino estar dispuestos a ir a todos los lugares a predicar el Evangelio y en cualquier circunstancia. Un joven misionero en América Central estuvo tentado a darse por vencido. Escribió a amigos y familiares diciendo: voy en barcos de pesca durante el día, por la noche duermo sobre montones de pieles en la cubierta. La gente no parece estar interesada en el mensaje del Evangelio que traigo. A veces el adversario me tienta al desánimo ante la aparente falta de éxito, pero este joven misionero agregó: tomo valor y sigo adelante de nuevo al recordar que Dios no me hace responsable del éxito, sino de la fidelidad. Es posible que el profeta Isaías también haya tenido la tentación de abandonar su difícil tarea. Ponete en los zapatos de Isaías o de ese misionero. ¿Hubieras seguido o te hubieras rendido? ¿Es suficiente la fidelidad o crees que tu trabajo tiene que ser reconocido como exitoso antes de que te sientas satisfecho sirviendo al Señor? El profeta y el misionero hicieron lo que el Señor les dijo que hicieran. Predicaron la palabra de Dios y confiaron en sus propósitos. Vos también podés ser un fiel servidor. Hacé lo mejor que puedas y deja los resultados en las manos del Señor. Para ser verdaderos siervos de Dios, tenemos que reconocer nuestra dependencia de Él y estar dispuestos a decir: acá estoy, envíame a mí para cumplir la voluntad, sin importar las dificultades que vamos a enfrentar. Al experimentar nuestra propia nada y permitir que Dios purifique nuestros labios, estaremos ahora sí listos para llevar su mensaje a quienes lo necesitan. Ese fue su ministerio profético. Pero en cuanto a su visión, él tenía una visión cristocéntrica, él tenía una visión mesiánica. Y Isaías nos pinta, a lo largo de todo el libro de Isaías, tres retratos distintos del Mesías: el rey, el siervo y el conquistador ungido. El primer retrato que nos pinta Isaías es el del rey. En los capítulos 1 hasta el 37 se enfoca primordialmente en mostrarnos este retrato.
Isaías profetizó en Jerusalén, la capital de Judá, cuando el pueblo estaba dividido en dos. Dios había hecho una promesa a David de que su descendencia reinaría para siempre. Ahora, la promesa del reino eterno de un descendiente de David. Isaías habló sobre un futuro rey de la línea de David y profetizó sobre un niño que nacería y sería llamado admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Este rey establecería un reino eterno. El cumplimiento de esas profecías es Jesús, es Cristo, el rey triunfante. Él es el cumplimiento, nacido de la Virgen María y siendo el verdadero Emmanuel, Dios con nosotros. También se nos dice que el Mesías volverá en el futuro como el rey triunfante y su promesa nunca fallará. En Apocalipsis, por ejemplo, aprendemos que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido. La raíz de David vino una vez y volverá como el rey triunfante en la gloria de su victoria. El segundo retrato que nos pinta es el del siervo, desde el capítulo 38 al 55, y nos hace una descripción del siervo humilde y sufriente, que es muy diferente al rey poderoso y conquistador triunfante. Describe a un siervo humilde, sufriente, quien es anunciado por un heraldo en el desierto. Ese heraldo era Juan el Bautista, quien prepara el camino de Jesús, el siervo, Jesucristo, Dios encarnado, tanto humano como divino. Isaías nos dice que el siervo es aquel sobre quien reposa el Espíritu de Dios. Isaías 42 dice, He aquí mi siervo, a quien yo sostendré, mi elegido, en quien mi alma se complace, he puesto sobre él mi espíritu. Y esta profecía se cumple en Jesucristo y en su obra redentora. Las profecías nos señalan a Jesús. Él llevó nuestros pecados y murió por nosotros, pero no fue vencido por la muerte. Fue exaltado por Dios y ahora Él intercede por nosotros. El patrón de humillación y exaltación que vemos en el siervo se cumple en Jesucristo. Él renunció a su gloria divina para convertirse en hombre y morir en la cruz por nuestros pecados. Después de su resurrección, Dios lo exaltó y le otorgó nombre sobre todo nombre. Y así el retrato del siervo que Isaías pinta se hizo realidad en Jesucristo, quien vino al mundo para servir, sufrir y salvarnos. Cristo renunció libremente al estado de exaltación y gloria que tenía con Dios desde la eternidad para hacerse hombre. Como el siervo se humilló hasta morir en la cruz para expiar nuestros pecados. Es por su obra redentora que Dios lo levantó a Cristo de la tumba y lo exaltó a su estado anterior de gloria. Cristo está a la diestra de Dios el Padre en gloria, intercediendo por los que en Él creen. Y el último retrato que nos pinta Isaías es el conquistador ungido, los capítulos 55 al 66. Y él nos habla de profecías de liberación, profecías de salvación. Nos habla de la palabra Mesías, que significa el ungido, y a lo largo de las profecías Isaías destaca este aspecto. Y el cumplimiento es en Jesucristo como el Mesías y conquistador que traerá bendición y justicia. Jesús mismo se identifica como el cumplimiento de estas profecías cuando, si ustedes recuerdan, lee en la sinagoga las palabras de Isaías y él dice que todo esto se había cumplido en él. Él es el ungido por el Espíritu Santo, él es el Mesías prometido. Jesucristo no solo es el ungido, sino que también es el conquistador que traerá bendición y justicia al mundo cuando regrese para juzgar a los malvados y a los justos y hacer nueva todas las cosas. Al reflexionar sobre las profecías de Isaías, descubrimos el retrato del Mesías
en su doble papel como siervo sufriente y conquistador triunfante. Estas profecías encuentran su cumplimiento en Jesucristo, quien nos ofrece esperanza y salvación. Siguiendo el ejemplo de Isaías, tenemos que vivir con valentía en un mundo caído y proclamar la verdad de Dios. Tenemos que confiar en las promesas de Dios y buscar una relación más cercana con Él. Que la vida de Isaías sea una inspiración para nosotros, animándonos a ser instrumentos en las manos de Dios y vivir en obediencia a su palabra, así glorificaremos su nombre.